Mi nuera creyó que había ganado la lotería el día que se pintó moretones falsos en la cara y corrió a mi puerta jurando que mi hijo la había golpeado. Mientras ella fingía llorar en mis brazos, yo solo sonreía por dentro, porque ella no tenía idea de que esa pequeña luz roja parpadeando justo encima de su cabeza acababa de firmar su sentencia. La justicia que verán al final de este video les pondrá la piel de gallina. Pero antes de llegar a ese dulce momento, tienen que ver cómo se tejió esta trampa sucia. No olviden suscribirse, porque créanme, no querrán perderse esta venganza. Todo comenzó en el silencio de la noche de Guadalajara, exactamente a la 1 de la madrugada. Mi nombre es Sofía, tengo 64 años y he pasado mi vida amasando pan y construyendo mi pastelería con mis propias manos. Me consideraba una experta en conocer a la gente hasta que esa noche llamaron a mi puerta. Mi hijo David. Ah, mi pobre David. Es un contador de corazón puro, incapaz de matar una mosca. Pero la mujer con la que se casó, Lucía, es otra historia. Una amante del lujo, manipuladora, reina del drama y con ojos que siempre buscan más dinero. Cuando abrí la puerta esa noche, la escena me heló la sangre. Lucía estaba tirada en el umbral, aparentemente inconsciente. Su cabello era un desastre, su ropa estaba rasgada y su rostro, Dios mío, su rostro parecía cubierto de terribles moretones. Con manos temblorosas se aferró a mi falda y soltó esa frase venenosa. Suegra, sálvame. David. David me va a matar. Mira lo que me ha hecho. Como madre, sentí que me faltaba el aire. David, mi David, imposible. Pero la mujer frente a mí estaba destrozada. La dejé entrar. Le puse una manta sobre los hombros temblorosos. Mientras le daba agua, ella seguía llorando, y entre sollozos, susurraba su verdadero plan. Me voy a divorciar, Sofía. Le quitaré todo a ese monstruo. La pensión, la casa, el auto. Pagará por haberme golpeado. Sé. Lo contaré todo al juez. Me quedé con ella velando su sueño hasta el amanecer. Mi instinto de madre quería proteger a mi hijo, pero mis ojos veían a una víctima, y me dolía el corazón. Sin embargo, cuando salió el sol y Lucía dormía profundamente en la habitación de huéspedes, una extraña inquietud me llevó directa a la computadora del salón. Las grabaciones de la cámara de seguridad. Mi corazón estaba a punto de estallar. Con dedos temblorosos abrí el archivo de las 12:50 de la noche, y lo que vi en la pantalla hizo que me hirviera la sangre. En el video, Lucía caminaba hacia mi puerta, perfectamente sana, tranquila. Su ropa estaba impecable. De repente se detuvo, sacó un espejo de su bolso y... ¿una paleta de maquillaje? Sí, escucharon bien. Esos moretones, esos golpes. Se los dibujó ella misma con la precisión de una artista, justo frente a mi puerta. Luego se despeinó a propósito, se rasgó la blusa y se dejó caer al suelo en esa pose teatral de desmayada. Mi hijo era inocente. Esa mujer se había convertido en un demonio capaz de acusar a su esposo de violencia solo para conseguir una jugosa pensión y arruinarle la vida. Incluso me iba a usar a mí, su propia suegra, como testigo de su sucia mentira. Al levantarme de esa silla, la dulce abuela pastelera había desaparecido. Podría haber ido a la policía en ese instante, sí, pero eso hubiera sido un final demasiado fácil para una víbora como Lucía. Ella planeaba humillar a mi hijo públicamente, así que decidí que ella también merecía un espectáculo en primera fila. Llamé a David. Su voz sonaba adormilada y preocupada. «Ven inmediatamente», le dije con voz firme. «Tu esposa está aquí, y tenemos que hablar de un asunto urgente sobre una herencia». La herencia. El punto débil de Lucía. Sabía que al oler el dinero, sus lágrimas falsas se secarían al instante. Mi plan estaba listo. Y créanme, esta historia no terminará en un tribunal como Lucía sueña, sino en el escenario que yo misma he preparado. Página 2. David llegó en menos de 20 minutos, con el rostro pálido y desencajado, porque cuando un hijo escucha que su madre necesita verlo urgentemente a las 6 de la mañana, el miedo se apodera de su corazón, y mientras subía las escaleras de mi casa, podía escuchar sus pasos apresurados y nerviosos, pero antes de que pudiera tocar el timbre,
Abrí la puerta y lo jalé hacia adentro con un dedo sobre mis labios, pidiéndole silencio absoluto, porque Lucía todavía dormía en la habitación de huéspedes, envuelta en su teatro de víctima inocente. «Mamá, ¿qué sucede? ¿Dónde está Lucía?» Me dejó un mensaje diciendo que vendría a verte, pero que necesitaba espacio porque discutimos por algo tonto del supermercado, susurró David con esa ingenuidad que siempre lo ha caracterizado y que tantas veces lo ha hecho vulnerable ante las garras de esa mujer. Pero yo no tenía tiempo para rodeos, así que lo senté frente a la computadora y sin decir una palabra más, presioné el botón de reproducir el video de la cámara de seguridad y vi cómo los ojos de mi hijo se abrían cada vez más mientras observaba a su esposa pintándose moretones falsos, rasgándose la ropa y tirándose al suelo como una actriz de teatro barato preparando su gran escena de acusación. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de David, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de rabia mezclada con una profunda decepción, porque el hombre que había trabajado 12 horas diarias para darle a esa mujer la vida lujosa que ella exigía, ahora descubría que ella estaba dispuesta a destruirlo completamente con una mentira monstruosa que lo habría llevado a la cárcel y arruinado su reputación para siempre. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué haría algo así?», preguntó con voz quebrada, y yo tomé sus manos entre las mías y le dije con firmeza: «Porque Lucía nunca te amó, hijo. Ella solo amó tu dinero y las comodidades que se rincó le dabas, y ahora que cree que puede conseguir más dinero divorciándose de ti con una acusación falsa de violencia, está dispuesta a pisotear todo lo que ustedes construyeron juntos». Pero entonces, la voz de Lucía resonó desde las escaleras como el silbido de una serpiente. «¿De qué están hablando tan temprano? David, mi amor, qué bueno que viniste, porque necesito que me lleves al hospital para documentar estas heridas que me causaste anoche cuando me empujaste contra la mesa». Y David se puso de pie con los puños apretados, pero yo lo detuve con un gesto, porque mi plan apenas estaba comenzando y no podía permitir que el elemento sorpresa se perdiera tan pronto. «Buenos días, Lucía querida», dije con la voz más dulce que pude fingir mientras caminaba hacia ella y la abrazaba como si nada hubiera pasado. «Justo estábamos hablando de ti, porque tengo noticias maravillosas que compartir contigo y con David, noticias que cambiarán sus vidas para siempre». Los ojos de Lucía brillaron con esa codicia característica que yo conocía tan bien, y de inmediato su expresión de víctima dolida se transformó en una de interés voraz, porque mencioné la palabra mágica que hace que personas como ella olviden hasta sus propias mentiras. «Noticias». «¿Qué tipo de noticias, suegra?», preguntó tratando de mantener su actuación, pero fallando miserablemente, porque la avaricia es un disfraz que nunca se puede ocultar del todo. Me senté en el sofá e invité a ambos a sentarse frente a mí, y con la calma de alguien que está jugando la partida de ajedrez más importante de su vida, comencé a tejer mi historia. Como saben, mi pastelería ha sido muy exitosa durante los últimos 40 años, y lo que ustedes no saben es que hace 10 años invertí gran parte de mis ganancias en propiedades aquí en Guadalajara, siguiendo el consejo de un viejo amigo que era agente inmobiliario, y esas propiedades ahora valen una fortuna considerable. Además, tengo ahorros que he guardado celosamente porque siempre quise asegurar el futuro de mi hijo y de mi futura familia. Lucía se inclinó hacia adelante en el sofá y pude ver cómo su respiración se aceleraba mientras calculaba mentalmente cuánto dinero podría estar en juego, y David me miraba confundido, porque él nunca había escuchado nada sobre estas inversiones misteriosas que yo acababa de inventar en ese preciso momento. «Estoy envejeciendo», continué con un suspiro dramático digno de una telenovela. «Tengo 64 años y últimamente he estado sintiendo que mi salud no es la misma, así que he decidido que es momento de hacer oficial mi testamento y repartir mi herencia mientras todavía estoy viva para ver a mi familia disfrutarla». La trampa estaba tendida, y Lucía mordió el anzuelo con la desesperación de un pez hambriento. «Oh, suegra, no digas esas cosas. Todavía eres joven y tienes muchos años por delante», dijo con esa voz melosa y falsa que usaba cuando quería manipular a alguien. «Pero qué generosa eres al pensar en nosotros.
Realmente eres una mujer excepcional y estoy tan agradecida de ser parte de esta familia. Tuve que contener la risa, porque hace apenas 3 horas esta misma mujer estaba jurando que mi hijo era un monstruo violento del que quería divorciarse y quitarle todo. Pero ahora que olía el dinero de una herencia imaginaria, de repente yo era una suegra maravillosa y ella estaba agradecida de pertenecer a la familia Ramírez. Hay una condición, dije mirándola directamente a los ojos. Para que la herencia se haga efectiva, necesito que tanto David como tú demuestren que son una pareja sólida, estable y comprometida, porque no voy a dejar mi fortuna a un matrimonio que está tambaleándose o que podría terminar en divorcio en cualquier momento. Vi cómo el rostro de Lucía se ponía tenso porque ella había venido a mi casa planeando anunciar su divorcio y ahora se encontraba atrapada entre su plan de estafa y la posibilidad de conseguir una herencia mucho mayor si se quedaba casada con David. Por eso, continué mientras sacaba un sobre de mi bolsillo que había preparado esa misma madrugada después de ver el video. He decidido que pasarán las próximas 2 semanas aquí en mi casa, bajo mi techo, donde podré observar con mis propios ojos cómo se tratan el uno al otro, cómo resuelven sus problemas y cómo demuestran que son dignos de recibir mi legado. David abrió la boca para protestar porque él no entendía nada de lo que estaba pasando, pero yo le lancé una mirada que decía claramente: «Confía en mí y sígueme la corriente». Y él cerró la boca y asintió en silencio porque a pesar de todo, mi hijo siempre ha sido un hombre obediente que respeta a su madre. Lucía, por otro lado, estaba haciendo cálculos mentales, y pude ver el conflicto en su rostro, porque ella había planeado ir directamente a un abogado esa misma mañana para iniciar el proceso de divorcio con su video de moretones falsos, como evidencia. Pero ahora la posibilidad de una herencia millonaria la había puesto en una encrucijada difícil. 2 semanas, repitió ella lentamente. ¿Y después de esas 2 semanas nos entregarías la herencia? La codicia había ganado sobre la venganza, al menos temporalmente. Exactamente, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. 2 semanas, para demostrar que son una pareja perfecta, y al final de ese periodo, repartiré mi fortuna oficialmente, con un notario presente y todo legalmente establecido. Lucía miró a David y luego me miró a mí, y finalmente dijo las palabras que yo estaba esperando. «Está bien, suegra. Nos quedaremos aquí estas 2 semanas y te demostraremos que nuestro matrimonio es fuerte y que merecemos tu confianza y tu herencia. Porque aunque David y yo hayamos tenido algunos pequeños desacuerdos como todas las parejas, en el fondo nos amamos profundamente». La hipocresía goteaba de cada palabra que salía de su boca y yo solo asentí mientras pensaba en cómo estas próximas 2 semanas serían las más largas e incómodas de su vida. Esa misma tarde, mientras Lucía desempacaba sus maletas en la habitación de huéspedes, fingiendo que los moretones de su rostro todavía le dolían aunque yo sabía perfectamente que eran puro maquillaje barato, aproveché para llevar a David al jardín trasero donde nadie podría escucharnos. Y allí, bajo la sombra del viejo árbol de naranjas que planté cuando él era apenas un niño, le conté todo mi plan con lujo de detalles. «No existe ninguna herencia millonaria, hijo», le dije mirándolo directamente a los ojos para que entendiera la gravedad de lo que estábamos haciendo. «Las propiedades que mencioné son pura ficción, una mentira necesaria para mantener a Lucía aquí el tiempo suficiente para que ella misma se desenmascare completamente frente a testigos, porque una cosa es que nosotros sepamos la verdad gracias al video de la cámara de seguridad, pero otra, muy distinta, es tener pruebas tan contundentes que ni el mejor abogado del mundo pueda defenderla». David me escuchaba con atención mientras procesaba cada palabra, y vi cómo la tristeza en sus ojos se transformaba lentamente en determinación, porque finalmente estaba entendiendo que su esposa no era la mujer dulce y amorosa que él creía haber conocido, sino una estafadora profesional dispuesta a destruir vidas con tal de conseguir dinero fácil. «¿Qué necesitas que haga, mamá?», preguntó con voz firme, y en ese momento supe que había recuperado a mi hijo del control hipnótico que Lucía había ejercido sobre él durante los últimos 3 años de matrimonio tortuoso. «Necesito que actúes como el esposo perfecto durante estas 2 semanas», le expliqué mientras trazaba el plan en mi mente. «Trátala con amabilidad, dile palabras bonitas,
Hazle regalos pequeños. Básicamente todo lo que un hombre enamorado haría por su esposa. Porque mientras más convencida esté ella de que la herencia es real y de que puede conseguirla quedándose casada contigo, más tiempo tendremos para recopilar evidencia de su verdadera naturaleza manipuladora. Pero David tenía una pregunta importante que yo ya había anticipado. ¿Y cómo vamos a conseguir más evidencia si ella ya sabe que intentó engañarte con los moretones falsos? Y ahí estaba el punto crucial de mi estrategia, porque Lucía no sabía que nosotros sabíamos sobre su fraude. Ella creía que su actuación de la noche anterior había sido perfecta y que yo había mordido el anzuelo completamente. Lucía no tiene idea de que vimos el video, le recordé a David. Ella cree que yo realmente pensé que tú la golpeaste y que solo estoy guardando las apariencias por la herencia. Así que en su mente retorcida, ella sigue teniendo el control de la situación, y eso la hará descuidarse y eventualmente mostrará su verdadero rostro frente a otras personas. Esa noche durante la cena, la tensión en la mesa era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo, pero yo mantuve mi papel de abuela generosa, sirviendo porciones abundantes de mi famoso pozole, mientras Lucía alababa cada bocado, con elogios exagerados que sonaban tan falsos como sus moretones. «Ay, suegra, cocinas delicioso. David tiene tanta suerte de tener una madre como tú. Ojalá mi propia madre hubiera sido tan talentosa en la cocina», decía, mientras me sonreía con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculadores. David, por su parte, hacía un esfuerzo heroico por no vomitar cada vez que tenía que tocar la mano de Lucía o llamarla mi amor, porque ahora que conocía la verdad sobre ella, cada gesto de cariño le resultaba físicamente repulsivo. Pero él era un buen actor cuando la situación lo requería y logró mantener la fachada sin levantar sospechas. Al tercer día de convivencia forzada, invité a mi vecina Rosa a tomar café en casa, porque Rosa era la chismosa oficial del barrio y sabía que cualquier cosa que sucediera en mi sala sería transmitida a todo Guadalajara en menos de 24 horas, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. «Rosa, te presento a mi nuera Lucía. Ella y David estarán viviendo conmigo temporalmente mientras renovamos su casa», dije con la sonrisa más inocente que pude fabricar, aunque por supuesto la verdadera razón era mantener a Lucía bajo vigilancia constante. Rosa, con sus 68 años de experiencia leyendo a las personas, miró a Lucía de arriba abajo con esos ojos entrenados de mujer que ha visto de todo en la vida, y yo pude notar cómo inmediatamente detectó algo extraño en mi nuera, pero siendo la mujer educada que es, solo sonrió y dijo: «Encantada de conocerte, querida. Sofía siempre habla maravillas de su hijo, pero nunca había tenido el placer de conocer a su esposa». Lucía, queriendo causar buena impresión, porque obviamente pensaba que Rosa podría ser un testigo útil para validar su futura herencia, se lanzó a una actuación digna de un premio Oscar, hablando sobre lo maravilloso que era David, lo mucho que amaba a la familia Ramírez y lo agradecida que estaba de tener una suegra tan generosa y comprensiva. Pero entonces, con la maestría de alguien que ha planeado cada movimiento, dejé caer la bomba. «Lucía tuvo un pequeño accidente hace unos días, ¿verdad, querida? Por eso tiene esas marquitas en la cara». El rostro de Lucía se tensó por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura, porque ella no esperaba que yo mencionara los moretones frente a una extraña, pero rápidamente aprovechó la oportunidad para agregar drama a su historia. «Ay, sí, fue algo tonto. Resbalé en las escaleras de nuestra casa y me golpeé contra la barandilla, pero David estuvo ahí inmediatamente para ayudarme y llevarme al doctor. Es tan atento mi esposo». Rosa la miró con esos ojos de abuela experimentada que pueden ver a través de cualquier mentira, y aunque no dijo nada en ese momento, yo sabía que ella había captado la inconsistencia en la historia de Lucía, porque los supuestos moretones que mi nuera todavía llevaba en el rostro no se parecían en nada a las marcas que deja una caída real, sino más bien a maquillaje mal aplicado que se estaba desvaneciendo con el paso de los días. Después de que Rosa se fue, cargada con una caja de mis mejores pasteles y con suficiente información jugosa para alimentar las conversaciones del barrio durante semanas, me senté a solas en la cocina
y saqué mi teléfono para hacer algunas llamadas importantes, porque resulta que durante mis 40 años manejando una pastelería en Guadalajara, había conocido a mucha gente interesante, incluyendo a don Fernando, un investigador privado retirado que ocasionalmente me ayudaba con pequeños asuntos cuando algún empleado desaparecía con dinero de la caja registradora. «Don Fernando, necesito un favor grande», le dije cuando contestó el teléfono con su voz ronca de fumador, empedernido. «Necesito que investigues a fondo a una mujer llamada Lucía Martínez. Quiero saber todo sobre su pasado, sus exnovios, sus deudas, sus trabajos anteriores, absolutamente todo lo que puedas encontrar en una semana». Don Fernando, que conocía mi reputación como mujer honesta, que jamás pedía favores sin una buena razón, aceptó sin hacer demasiadas preguntas, aunque la curiosidad se notaba en su tono de voz. Los siguientes días fueron un ballet cuidadosamente coreografiado de falsas sonrisas y palabras dulces, donde Lucía jugaba el papel de nuera devota mientras secretamente revisaba cada rincón de mi casa buscando evidencia de la supuesta fortuna que yo había mencionado, y yo fingía no darme cuenta de sus inspecciones nocturnas mientras ella creía ser tan astuta que nadie notaría cómo abría cajones y revisaba documentos cuando pensaba que todos dormíamos. En la mañana del 7º día, sonó mi teléfono y era don Fernando con noticias que harían que, hasta el más frío de los corazones, sintiera un escalofrío recorrer su espalda, porque lo que descubrió sobre Lucía superaba incluso mis peores sospechas y confirmaba que mi hijo no era la primera víctima de sus elaborados esquemas de estafa romántica. «Sofía, siéntate antes de escuchar esto», comenzó don Fernando con voz seria mientras yo me preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. «Tu nuera Lucía Martínez no es quien dice ser. Para empezar, ese ni siquiera es su verdadero apellido, porque resulta que hace 8 años, cuando vivía en Monterrey bajo el nombre de Lucía Delgado, estuvo casada con un empresario textil llamado Roberto Campos, quien misteriosamente terminó perdiendo su negocio completo en un divorcio donde ella lo acusó de maltrato psicológico y se quedó con la mitad de todos sus bienes. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos y sentí cómo la rabia comenzaba a hervir en mi estómago, porque esta mujer había perfeccionado su técnica de arruinar hombres inocentes durante años, y mi pobre David era solo el último en una larga lista de víctimas. «Pero eso no es todo», continuó don Fernando. «Después de ese divorcio, se mudó a Ciudad de México y tuvo una relación de 2 años con un médico cirujano llamado Javier Ruiz. Y adivina cómo terminó esa relación. Exactamente igual, con acusaciones de violencia doméstica que nunca fueron comprobadas, pero que le sirvieron para conseguir una compensación económica generosa en el acuerdo de separación. 3 hombres, 3 historias idénticas, 3 vidas arruinadas por la misma mujer que ahora dormía en mi habitación de huéspedes, creyendo que había encontrado su próxima mina de oro. «Hay más», agregó don Fernando, y yo no estaba segura de querer escuchar más, porque ya mi corazón latía con una mezcla de furia y determinación que me hacía temblar. «Lucía tiene deudas con 4 casas de préstamo diferentes por un total de casi 1 millón de pesos, todas acumuladas por su adicción a comprar ropa de diseñador, joyas caras y viajes lujosos que no puede pagar. Y según mis contactos, los cobradores ya están pisándole los talones porque varios de esos préstamos están vencidos hace meses». Ahí estaba la pieza final del rompecabezas que explicaba por qué había decidido acelerar su plan con David. Ella no solo quería más dinero por pura codicia, sino que lo necesitaba desesperadamente para pagar deudas que pronto la meterían en serios problemas legales si no encontraba una forma de conseguir efectivo rápido. «Don Fernando, eres un ángel», le dije mientras mi mente ya estaba trabajando en cómo usar esta información explosiva. «Envíame todos los documentos, todas las pruebas, cada fotografía y cada registro que hayas encontrado, porque vamos a necesitar un caso tan sólido que ni el diablo mismo pueda defenderla». Esa tarde organicé una pequeña reunión familiar y le pedí a David que trajera a su hermana menor, mi hija Patricia, que vivía en León,
y con quien Lucía nunca se había llevado bien, porque Patricia había visto desde el principio el verdadero carácter manipulador de mi nuera, aunque en ese entonces nadie le creyó, porque todos pensaban que simplemente estaba celosa de que su hermano hubiera encontrado el amor. Patricia llegó con su esposo Marco y sus 2 hijos pequeños, y cuando entraron a la casa y vieron a Lucía sentada en el sofá con su máscara de esposa perfecta, la tensión se podía cortar con tijeras. «Hola, Lucía», dijo Patricia, con una frialdad que podría congelar el sol mientras apenas rozaba la mejilla de mi nuera, en un saludo protocolario que dejaba claro que no había afecto genuino entre ellas. La comida familiar fue un campo minado de conversaciones incómodas, donde Lucía intentaba desesperadamente ganarse el favor de Patricia, hablando sobre lo mucho que amaba a David y lo maravillosa que era yo como suegra, pero Patricia, que había heredado mi habilidad para leer a las personas, respondía con monosílabos cortantes que hacían obvio su desprecio apenas contenido. Después de la comida, cuando Lucía subió al baño, reuní a todos en la cocina y en voz baja les conté todo. El video de los moretones falsos, la investigación de don Fernando, los matrimonios anteriores destruidos y las deudas masivas que perseguían a mi nuera como fantasmas hambrientos. Patricia se llevó las manos a la boca tratando de contener un grito de indignación, mientras Marco, su esposo que era abogado corporativo, inmediatamente comenzó a tomar notas mentales sobre cómo proceder legalmente con esta situación. «Mamá, tenemos que llamar a la policía ahora mismo», insistió Patricia con lágrimas de rabia en los ojos por su hermano. «Esta mujer es una criminal y no puede salirse con la suya». Pero yo negué con la cabeza porque tenía un plan mejor, uno que no solo protegería a David, sino que también aseguraría que Lucía recibiera exactamente el castigo público que merecía. «La policía vendrá, te lo prometo», dije tomando las manos de mi hija entre las mías. «Pero primero necesito que esa mujer se condene con sus propias palabras, frente a testigos que no puedan ser ignorados». Esa noche, mientras todos dormían, bajé silenciosamente al sótano donde guardaba cajas viejas con recuerdos familiares, y en una de esas cajas encontré exactamente lo que buscaba: las grabaciones de audio del antiguo sistema de intercomunicación que había instalado hace años en toda la casa, cuando mis padres ancianos vivían conmigo y necesitaba escuchar, si necesitaban ayuda durante la noche. El sistema seguía funcionando perfectamente, y con unos ajustes técnicos básicos que aprendí viendo tutoriales en Internet a las 3 de la madrugada, logré activarlo nuevamente, de manera que cada conversación en cada habitación quedaría registrada sin que nadie lo supiera. Al 9º día, Lucía cometió su primer error, grave porque creyendo que yo había salido a hacer compras a la pastelería, llamó por teléfono a alguien desde la sala, y gracias a mi sistema de grabación restaurado, cada palabra quedó registrada con una claridad perfecta. «Sí, mi amor, te extraño tanto», decía con voz melosa que me hizo hervir la sangre cuando escuché la grabación esa noche. «No, David no sospecha nada. El idiota todavía cree que somos felices juntos, y su vieja madre está tan enganchada con la idea de dejarnos su herencia que prácticamente puedo oler el dinero. Había otro hombre, un amante secreto con quien planeaba huir una vez que consiguiera el dinero de la supuesta herencia, y durante los siguientes 20 minutos de conversación telefónica, Lucía reveló exactamente cómo planeaba abandonar a David en cuanto tuviera el efectivo en sus manos, probablemente acusándolo de algo terrible una vez más, para asegurarse de que él no pudiera reclamar nada. «El plan es simple, cariño», continuó mi cariño. «No era sin saber que cada sílaba estaba siendo grabada. Me quedo estas 2 semanas jugando a la esposa perfecta, consigo que la vieja me dé la herencia, y luego inventamos una pelea donde yo salgo corriendo, asustada directamente a tus brazos, iniciamos el divorcio rápido y nos vamos a vivir a Cancún con todo el dinero antes de que David o su familia puedan hacer algo». La conversación continuó con detalles sobre cuentas bancarias en las Islas Caimán, documentos falsificados y un abogado corrupto que mi nuera ya había contratado para acelerar el proceso de divorcio, y cuando terminó la llamada, yo tenía en mis manos exactamente lo que necesitaba para destruir completamente su elaborado esquema. Al día siguiente, organicé lo que llamé una cena especial de familia,
e invité no solo a Patricia y Marco, sino también a Rosa, la vecina chismosa, al padre Julio de la iglesia local, donde David había sido monaguillo de niño, a don Fernando, el investigador privado, que ahora tenía un folder completo con evidencia sobre Lucía. Y sorpresivamente también invité a Roberto Campos, el primer ex esposo de mi nuera desde Monterrey, porque después de que don Fernando lo contactó y le explicó la situación, Roberto había tomado un autobús nocturno hasta Guadalajara, movido por la necesidad de advertirle a otra víctima sobre la mujer que le había arruinado la vida. Lucía no tenía idea de quiénes eran todos estos invitados, porque yo simplemente le dije que quería presentarle a algunas personas importantes de mi círculo social antes de hacer oficial la entrega de la herencia, y ella, cegada por la codicia y creyendo que estaba cada vez más cerca de conseguir el dinero, se vistió con su mejor ropa de diseñador y se maquilló perfectamente para causar la mejor impresión posible. Cuando comenzaron a llegar los invitados, el rostro de Lucía era la imagen perfecta de la confusión, porque no entendía por qué una simple cena familiar incluía a un sacerdote, a una vecina metiche y a un hombre mayor que no dejaba de mirarla con una mezcla de tristeza y reconocimiento en sus ojos. Buenas noches a todos. Comencé cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa del comedor que había extendido para acomodar a tantas personas. Los he reunido esta noche porque necesito testigos de primera mano para un asunto muy importante que involucra a mi familia. Lucía sonrió nerviosa porque todavía creía que esto era parte del proceso de la herencia, quizás pensando que yo iba a anunciar públicamente mi decisión de dejarle mi fortuna a ella y a David, pero su sonrisa comenzó a desvanecerse cuando vio que yo sacaba una laptop y un proyector pequeño que instalé apuntando a la pared blanca del comedor. Antes de comenzar con la cena, continué mientras David me miraba con admiración, porque finalmente entendía que el momento de la verdad había llegado. Quisiera compartir con todos ustedes algunas grabaciones muy interesantes que he recopilado durante las últimas 2 semanas. El primer video que reproduje fue el de la cámara de seguridad, mostrando a Lucía pintándose los moretones falsos esa noche frente a mi puerta, y el silencio en la habitación era tan absoluto que se podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, mientras todos observaban con ojos cada vez más grandes la elaborada farsa que mi nuera había ejecutado. El rostro de Lucía pasó del rosa pálido al blanco fantasmal en cuestión de segundos, y su boca se abrió tratando de formular una explicación. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, reproduje el segundo video, la grabación de su conversación telefónica con su amante, donde revelaba todo su plan de estafa. Esto es ilegal, tartamudeó Lucía, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. No puedes grabarme sin mi permiso. Esto es invasión de privacidad. Marco, mi yerno, el abogado, se aclaró la garganta y habló con esa voz profesional que usaba en las cortes. En realidad, Lucía, las grabaciones hechas en propiedad privada con fines de seguridad son completamente legales en México, especialmente cuando hay sospecha razonable de actividad criminal y conspirar para cometer fraude y hacer falsas acusaciones de violencia doméstica. Definitivamente califican como actividad criminal. Entonces, Roberto, el primer ex esposo de Lucía, se puso de pie y todos los ojos se dirigieron hacia él, mientras mi nuera lo reconocía con un horror creciente en su rostro. «Tú», susurró ella retrocediendo hasta chocar contra la pared. «¿Qué haces aquí, Roberto?» Roberto sacó de su chaqueta una carpeta amarillenta llena de documentos y fotografías, y la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un martillo de juez. «Vine a salvar a David del mismo infierno por el que me hiciste pasar a mí hace 8 años, Lucía, o debería llamarte por tu verdadero nombre, que es Lucía Delgado, no Lucía Martínez, como le has hecho creer a Mines, esta familia. Porque resulta que también cambiaste tu apellido para esconder tu historial de estafas matrimoniales». El padre Julio, que había permanecido en silencio observando todo con expresión grave, finalmente habló con esa voz suave pero firme que usaba en sus sermones dominicales. «Hija mía, he sido sacerdote durante 35 años y he visto muchas cosas en mi ministerio,
pero nunca había presenciado una manipulación tan calculada y cruel como la que acabamos de ver en estos videos. Y lo más triste es que has usado las acusaciones de violencia doméstica, algo tan serio y doloroso para tantas mujeres genuinas que sufren, como una herramienta para estafar dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, pero esta vez no eran lágrimas de actuación, sino de pánico real, porque su mundo cuidadosamente construido de mentiras se estaba derrumbando frente a sus ojos y no había forma de Cuco escapar. David, mi amor, dijo volteándose hacia mi hijo con David, las manos extendidas en súplica desesperada. Tienes que creerme, yo te amo de verdad. Todo esto es un malentendido horrible. Tu madre me odia y está tratando de separarnos. Pero David, que durante días había estado ensayando este momento en su mente, se puso de pie con una dignidad que me llenó de orgullo maternal y dijo las palabras que yo sabía que necesitaba decir para finalmente liberarse de las cadenas de esta mujer tóxica. Lucía, te he dado 3 años de mi vida. Trabajé horas extras incontables para pagarte tus caprichos caros. Te defendí frente a mi familia cuando ellos veían cosas en ti que yo me negaba a aceptar. ¿Y cómo me pagas? Intentando arruinar mi reputación y mi vida con una acusación falsa que me habría llevado a la cárcel, y todo por dinero que ni siquiera existe porque mi madre nunca tuvo ninguna herencia millonaria. Todo fue una trampa para exponer exactamente quién eres realmente. El impacto de esa revelación golpeó a Lucía como un balde de agua helada, y su rostro se retorció en una máscara de rabia pura cuando finalmente entendió que había sido ella quien cayó en la trampa, no nosotros. Perra vieja, gritó girándose hacia mí con los puños apretados y una furia que hacía que las venas de su cuello sobresalieran. Todo esto fue un teatro tuyo desde el principio. No hay dinero, no hay propiedades, no hay nada. Sonreí con calma, porque ese arrebato de ira, frente a todos los testigos presentes, era exactamente lo que necesitaba para mostrar su verdadera naturaleza violenta y descontrolada. Tienes razón, Lucía, dije con voz tranquila mientras me ponía de pie. No hay herencia, pero sí hay algo muy real. Pruebas contundentes de intento de fraude, falsificación de evidencia, conspiración para cometer perjurio y difamación criminal. Y gracias a todas las grabaciones que he recopilado y a los testigos presentes en esta habitación, incluyendo un sacerdote y un abogado, tienes exactamente 2 opciones. El silencio era absoluto mientras todos esperaban mis siguientes palabras. Opción número 1. Continué caminando lentamente alrededor de la mesa. Firmas ahora mismo los papeles de divorcio que Marco ha preparado, donde renuncias a cualquier derecho sobre los bienes de David, aceptas pagar una compensación por daños emocionales y te comprometes por escrito a nunca volver a contactar a ningún miembro de esta familia, bajo pena de que toda esta evidencia sea entregada inmediatamente a las autoridades. Lucía temblaba de rabia impotente, pero sabía que estaba atrapada sin salida posible. Y la opción número 2, dije deteniéndome frente a ella mirándola directamente a los ojos. Es que ahora mismo llamo a la policía, presentamos cargos formales por todos tus crímenes, incluyendo los que cometiste contra Roberto y contra el doctor Javier Ruiz en Ciudad de México, y pasas los próximos años de tu vida en una prisión donde estoy segura de que tus bolsas de Guadalajara, diseñador, y tus zapatos caros no te servirán de mucho. Lucía me miró con un odio tan intenso que podría haber derretido acero, pero después de varios segundos de tenso silencio, donde pude ver cómo su mente calculaba desesperadamente alguna forma de escapar de esta trampa perfecta, finalmente extendió su mano temblorosa y tomó la pluma que Marco le ofrecía, junto con el grueso fajo de documentos legales que habíamos preparado durante los últimos días. Necesito leerlos primero, dijo con voz apenas audible, intentando recuperar algo de control sobre una situación que claramente se le había escapado de las manos por completo. Marco asintió profesionalmente y comenzó a explicar cada cláusula del documento, mientras Lucía escuchaba con la mandíbula apretada y lágrimas de frustración y rabia corriendo por sus mejillas, porque el acuerdo era brutal, pero justo. Tendría que pagar a David 50,000 pesos como compensación por daño emocional y difamación. Renunciar
completamente a cualquier derecho sobre el departamento que compartían y cuyo enganche David había pagado con sus ahorros. Firmar una declaración jurada donde admitía haber fabricado las acusaciones de violencia doméstica y comprometerse a nunca revelar públicamente ningún detalle sobre esta familia bajo pena de persecución legal inmediata. Esto es extorsión, masculló Lucía mientras sus dedos apretaban la pluma con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No es extorsión cuando estás enfrentando las consecuencias legales de tus propias acciones criminales, respondió Marco con calma profesional. Considera esto como la opción misericordiosa, porque créeme, Lucía, si esto llegara a juicio con toda la evidencia que tenemos, estarías enfrentando entre 5 y 10 años de prisión por fraude agravado, y eso sin contar las demandas civiles que Roberto y el doctor Ruiz podrían presentar contra ti ahora que saben dónde encontrarte. La mención de más demandas legales fue la gota que derramó el vaso, y con un grito ahogado de derrota absoluta, Lucía comenzó a firmar cada página del documento mientras sus lágrimas manchaban el papel y su mano temblaba tanto que su firma apenas era legible. Cuando terminó de firmar la última página, arrojó la pluma sobre la mesa con tanta fuerza que rebotó y cayó al suelo. Luego se puso de pie con movimientos bruscos y caminó hacia las escaleras para subir a recoger sus pertenencias. Pero antes de desaparecer por el pasillo, se volteó una última vez con una mirada envenenada dirigida hacia mí. «Ojalá te pudras, vieja entrometida», escupió las palabras con veneno puro. «Arruinaste mi vida». La miré sin pestañear, y con voz calmada pero llena de autoridad, respondí: «No, Lucía, yo no arruiné tu vida. Tú lo hiciste solita cuando decidiste que era aceptable destruir a hombres inocentes por dinero, cuando elegiste usar el tema sagrado de la violencia doméstica como herramienta de extorsión. Y cuando olvidaste que cada acción tiene consecuencias, ahora vete de mi casa y agradece que estamos siendo mucho más generosos contigo de lo que tú jamás fuiste con ninguna de tus víctimas». 15 minutos después, Lucía bajó las escaleras, arrastrando 2 maletas grandes, y sin dirigirle la palabra a nadie, salió por la puerta principal, dando un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas, y mientras la veíamos alejarse por la calle con sus tacones caros, haciendo clic contra el pavimento, todos en la sala dejamos escapar un suspiro colectivo de alivio, porque finalmente esa pesadilla había terminado. Rosa, la vecina, fue la primera en hablar, y con esa franqueza característica de las mujeres de su generación dijo: «Ay, Sofía, siempre supe que esa muchacha tenía algo extraño. Uno desarrolla un sexto sentido después de tantos años observando a la gente, pero nunca imaginé que fuera una estafadora profesional tan peligrosa». El padre Julio se acercó a David y puso su mano sobre el hombro de mi hijo, en un gesto paternal de apoyo. «Hijo mío, sé que esto ha sido doloroso, y que probablemente te sientes traicionado y herido, pero quiero que sepas que has escapado de algo mucho peor, porque si tu madre no hubiera intervenido cuando lo hizo, esa mujer habría destruido no solo tu reputación, sino también tu alma». David asintió con lágrimas silenciosas, rodando por su rostro mientras finalmente permitía que todo el peso emocional de las últimas semanas lo golpeara, y yo lo abracé fuertemente, como lo había hecho cuando era un niño pequeño, que venía llorando después de caerse de su bicicleta. Roberto, quien había permanecido callado durante todo el intercambio final con Lucía, se acercó a nosotros y con voz quebrada por la emoción dijo: «Gracias, Sofía, por hacer lo que yo no tuve el valor de hacer hace 8 años. Yo simplemente acepté mi derrota y me escondí en mi vergüenza, pero tú luchaste por tu hijo y al hacerlo me sincomiare. Has dado algo de paz al saber que finalmente ella enfrentó consecuencias reales por sus acciones». Los abracé a ambos, al ex esposo desconocido y a mi propio hijo, porque en ese momento los dos eran víctimas del mismo depredador y ambos merecían saber que no estaban solos. Durante las siguientes semanas, David inició el proceso formal de divorcio, con Marco manejando todos los aspectos legales, y gracias al acuerdo firmado por Lucía bajo supervisión de testigos, el proceso fue sorprendentemente rápido y sin complicaciones, porque ella no se atrevió a presentarse en ninguna audiencia ni a contratar un abogado que pudiera revisar el caso demasiado de cerca. 2 meses después,
El divorcio fue finalizado oficialmente, y David era legalmente libre. Pero la libertad legal es solo el primer paso, porque la libertad emocional requiere tiempo y sanación. Mi hijo comenzó a ir a terapia con un psicólogo especializado en víctimas de abuso emocional, y lentamente empezó a reconstruir su autoestima y a perdonarse por no haber visto las señales de alerta que estuvieron presentes durante todo su matrimonio. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza de mi casa, David me miró con ojos llenos de gratitud y dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, durante 3 años pensé que Lucía era el amor de mi vida y que yo era afortunado de tenerla, pero ahora entiendo que el verdadero amor de mi vida siempre fuiste tú, porque me amaste lo suficiente como para arriesgar nuestra relación al exponerla. Me amaste lo suficiente como para elaborar un plan complicado en lugar de simplemente decirme que tenía razón, y me amaste lo suficiente como para darme las herramientas para liberarme sin hacerme sentir débil o estúpido. Las lágrimas rodaron por mis mejillas porque esas palabras eran la única recompensa que necesitaba después de semanas de planificación cuidadosa y noches sin dormir, preocupándome por si mi plan funcionaría. Pero la historia no termina ahí porque el universo tiene formas misteriosas de equilibrar las balanzas de la justicia. 3 meses después del divorcio, recibí una llamada de don Fernando con noticias que me hicieron sonreír con satisfacción. Sofía, pensé que te gustaría saber que Lucía Delgado, o Martínez, o como sea que se llame ahora, fue arrestada hace 2 días en Cancún, dijo con voz que apenas contenía su propia satisfacción. Al parecer, intentó el mismo truco con un empresario hotelero rico, pero él resultó ser amigo cercano del doctor Javier Ruiz, su segunda víctima, y cuando el doctor se enteró de que ella estaba en la ciudad operando nuevamente, llamó a la policía con toda la evidencia que nosotros le habíamos compartido. La justicia había alcanzado finalmente a Lucía, no por mis acciones directas, sino por la red de víctimas que ella misma había creado a lo largo de los años, y ahora enfrentaba múltiples cargos de fraude en diferentes estados, con evidencia tan abrumadora que ningún abogado corrupto podría sacarla del problema. 6 meses después del divorcio, David conoció a Gabriela, una maestra de primaria con ojos amables y risa genuina que trabajaba en la escuela cerca de su oficina de contabilidad, y desde el primer día pude ver que esta mujer era completamente diferente a Lucía, porque Gabriela no preguntaba sobre su salario ni sobre sus posesiones, sino sobre sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Observar cómo mi hijo florecía nuevamente bajo el cuidado de alguien que realmente lo amaba fue como ver una planta marchita recibir agua después de una sequía larga y devastadora, porque Gabriela no solo amaba a David, sino que también respetaba su proceso de sanación y nunca lo presionaba para avanzar más rápido de lo que él estaba emocionalmente preparado. 1 año después de que Lucía saliera de nuestras vidas, organicé una cena familiar para celebrar el cumpleaños número 65 de esta servidora. Y alrededor de mí, a mesa estaban todas las personas que realmente importaban. David y Gabriela tomados de la mano con esa calidez de pareja que se construye sobre respeto mutuo, Patricia y Marco con sus hijos que ahora correteaban por mi jardín persiguiendo mariposas, Rosa la vecina, quien se había convertido en mi mejor amiga después de todo el drama, y sorpresivamente, también Roberto, quien había encontrado la paz suficiente como para comenzar una nueva relación con una viuda encantadora de su ciudad. Mientras cortábamos el pastel que yo misma había horneado esa mañana en mi querida pastelería que seguía siendo mi refugio y mi pasión, Rosa levantó su copa de vino y propuso un brindis. Por Sofía, la mujer más astuta, valiente y protectora que he conocido en mis casi 70 años de vida, quien nos enseñó que a veces la mejor venganza no es bajar al nivel de tus enemigos, sino elevarlos hasta la luz donde sus verdaderas caras quedan expuestas para que todos las vean. Todos brindaron y bebieron, mientras yo sentía una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el vino, sino con la satisfacción de saber que había protegido a mi hijo del destino terrible que lo esperaba. Pero entonces David se puso de pie con las manos temblando ligeramente y dijo que tenía un anuncio importante que hacer, y mi corazón de madre inmediatamente saltó con esa mezcla de emoción y nerviosismo que solo las madres entienden.
Mamá, durante el año pasado he aprendido mucho sobre mí mismo, sobre el amor real versus el amor tóxico, y sobre el tipo de hombre que quiero ser. Comenzó mientras Gabriela lo miraba con ojos brillantes de orgullo. Y he aprendido que el ejemplo más grande de amor incondicional que he tenido en mi vida no viene de ninguna pareja romántica sino de ti, quien arriesgaste tu relación conmigo para salvarme de una mentira peligrosa. Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó con manos temblorosas. Y cuando lo abrí, encontré documentos legales que tardé varios segundos en comprender completamente hasta que las palabras finalmente cobraron sentido. Eran los papeles de transferencia de propiedad de un local comercial en una zona premium de Guadalajara, un espacio que yo había estado soñando con comprar durante años para abrir una segunda sucursal de mi pastelería, pero que siempre había estado fuera de mi alcance económico. David, esto es demasiado, susurré con lágrimas empañando mi visión. ¿Cómo pudiste? Mi hijo sonrió con esa sonrisa que me recordaba al niño pequeño que solía traerme flores silvestres del parque. ¿Recuerdas que Lucía siempre se quejaba de que yo era tacaño y que nunca quería gastar dinero en sus caprichos? Bueno, resulta que durante esos 3 años, mientras ella gastaba en bolsas y zapatos, yo estaba secretamente ahorrando cada peso extra que ganaba, porque siempre supe que algún día querría hacer algo especial por ti, y aunque no lo usé de la manera que originalmente planeaba, ahora sé que este es el momento perfecto para demostrarte que tu sacrificio no fue en vano. Los sollozos me ahogaban mientras abrazaba a mi hijo y a Gabriela, quien también lloraba de emoción, y en ese momento entendí que todo el dolor, todo el estrés, todas las noches sin dormir planeando cómo desenmascarar a Lucía, habían valido la pena porque no solo había salvado a mi hijo, sino que también había abierto el camino para que él encontrara la felicidad genuina y el amor real. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad mientras renovábamos el nuevo local y lo convertíamos en la segunda ubicación de Pastelería Sofía. Y para mi sorpresa y alegría infinita, David y Gabriela insistieron en trabajar conmigo en el negocio los fines de semana, con David manejando las finanzas y Gabriela descubriendo un talento oculto para decorar pasteles que rivalizaba con el mío propio. La nueva pastelería abrió sus puertas en una hermosa mañana de primavera y la fila de clientes daba la vuelta a la cuadra porque Rosa había hecho su magia de chismosa profesional y había corrido la voz sobre la heroica dueña que había salvado a su hijo de una estafadora malvada, convirtiendo mi historia en una leyenda local que atraía tanto curiosos como clientes genuinos. Durante la gran inauguración, un reportero del periódico local se acercó y me pidió una entrevista sobre mi historia de éxito empresarial, pero cuando intentó hacer preguntas sobre el incidente con mi exnuera, que obviamente había escuchado a través del teléfono descompuesto del barrio, simplemente sonreí y dije: a veces las mejores recetas requieren eliminar los ingredientes tóxicos antes de que arruinen todo el pastel. Y esa es una lección que se aplica tanto a la repostería como a la vida. 2 años después de la pesadilla con Lucía, David y Gabriela se casaron en una ceremonia hermosa en la misma iglesia donde el padre Julio había sido testigo de la caída de mi ex nuera. Y esta vez, cuando vi a mi hijo de pie en el altar mirando a su novia caminar hacia él, pude ver en sus ojos algo que nunca había visto durante su matrimonio con Lucía: paz genuina y felicidad sin sombras. Durante la recepción, mientras bailábamos el tradicional vals de madre e hijo, David me susurró al oído: gracias, mamá, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo estaba demasiado ciego para ver la verdad. Le apreté la mano y respondí: hijo mío, una madre siempre verá las cosas que sus hijos no pueden ver, y mi único trabajo en esta vida es asegurarme de que tú seas feliz y estés a salvo, incluso si eso significa convertirme temporalmente en detective, estratega y jueza al mismo tiempo. La vida continuó su curso natural con sus altas y bajas normales, pero nunca más tuvimos que enfrentar el tipo de traición venenosa que Lucía había traído a nuestras vidas, y aunque sé que las cicatrices emocionales de David tardarán muchos años en sanar completamente, también sé que cada día está un paso más cerca de olvidar el dolor y recordar solo las lecciones aprendidas.
5 años después de aquella noche fatídica cuando Lucía se pintó moretones falsos y tocó a mi puerta, recibí una carta inesperada, que me fue entregada por un mensajero judicial con cara seria, que me pidió firmar un recibo antes de entregarme el sobre grueso y oficial. Con manos temblorosas abrí la carta y descubrí que venía de la oficina del fiscal del Estado, informándome que Lucía Delgado había sido finalmente sentenciada a 8 años de prisión, después de que un juez revisara la evidencia acumulada de sus múltiples fraudes a lo largo de los años, y que como parte de su sentencia, estaba siendo obligada a escribir cartas de disculpa a cada una de sus víctimas, aunque el fiscal aclaraba que nadie estaba obligado a leer dichas cartas si no lo deseaban. Adjunta a la notificación oficial había una carta escrita en letra temblorosa y manchada con lo que parecían ser lágrimas reales, y aunque mi primer instinto fue arrojarla directamente a la basura sin leerla, algo en mi interior me impulsó a abrirla y darle al menos la oportunidad de decir lo que necesitaba decir después de 5 años de consecuencias y reflexión forzada. La carta comenzaba con palabras que jamás pensé que vería escritas por Lucía. Estimada Sofía, sé que no merezco tu perdón ni tu tiempo, y probablemente esta carta terminará en la basura sin ser leída completamente, pero mi terapeuta de prisión me ha ayudado a entender que parte de mi proceso de rehabilitación requiere que reconozca el daño profundo que causé, no solo a David, sino a ti y a toda tu familia. Continué leyendo con una mezcla de escepticismo y curiosidad morbosa, mientras Lucía describía con detalles sorprendentemente honestos cómo había desarrollado sus patrones de comportamiento manipulador desde muy joven, cuando descubrió que podía usar su apariencia física y sus lágrimas falsas para conseguir lo que quería de hombres y mujeres por igual. Durante años me convencí de que yo era la víctima y que el mundo me debía algo, por alguna razón que nunca pude articular claramente. Escribía con una honestidad brutal que me hizo preguntarme si realmente había cambiado o si esta era simplemente otra actuación más elaborada. Pero aquí en prisión, rodeada de mujeres que cometieron crímenes reales por desesperación, pobreza o abuso genuino, finalmente tuve que enfrentar el hecho de que yo elegí conscientemente arruinar vidas inocentes por pura codicia. Y ese peso es algo que llevaré conmigo por el resto de mi existencia. La carta continuaba por varias páginas donde Lucía detallaba su proceso de terapia, sus intentos de hacer las paces consigo misma y su comprensión tardía de que el dinero que tanto perseguía nunca le había traído felicidad real, sino solo un vacío cada vez más profundo que intentaba llenar con posesiones materiales. No espero que me perdones, Sofía. Y ciertamente no espero que David alguna vez quiera saber de mí nuevamente, pero quiero que sepas que lo que hiciste aquella noche, al exponerme frente a todos esos testigos, fue probablemente lo mejor que alguien pudo haber hecho por mí, porque me obligaste a enfrentar consecuencias reales por primera vez en mi vida adulta. Concluía la carta con una firma apenas legible y una postdata que decía: he escuchado a través de otros internos que David se casó nuevamente y que tu segunda pastelería es un gran éxito. Y aunque sé que no tengo derecho a sentir nada al respecto, me alegra saber que las personas cuyas vidas traté de destruir han encontrado la felicidad que yo nunca supe apreciar cuando la tuve frente a mí. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón especial donde guardo documentos importantes. No porque quisiera perdonar a Lucía, ni porque creyera completamente en su transformación repentina, sino porque esa carta representaba el cierre final de un capítulo oscuro y doloroso de nuestras vidas. Esa noche, durante la cena familiar semanal que se había convertido en tradición sagrada en nuestra familia, le mencioné a David la existencia de la carta, pero le dejé claro que no tenía que leerla si no quería, y que cualquier decisión que tomara sería respetada y apoyada por todos nosotros. David pensó durante varios minutos, mientras Gabriela le sostenía la mano en un gesto silencioso de apoyo incondicional, y finalmente dijo con voz firme y sin rastro de la inseguridad que solía caracterizarlo años atrás: no necesito leer esa carta, mamá, porque Lucía ya no tiene poder sobre mí ni sobre mi paz mental. Ella es parte de mi pasado,
y aunque me enseñó lecciones valiosas sobre qué tipo de relación no quiero en mi vida, ya no ocupa espacio en mi presente ni en mi futuro. Me sentí tan orgullosa en ese momento que pensé que mi corazón explotaría de pura alegría maternal, porque mi hijo había pasado de ser un hombre inseguro y manipulable a convertirse en alguien con límites saludables y autoestima sólida. Los años continuaron pasando, y la vida nos bendijo con momentos hermosos que borraron lentamente las memorias amargas del pasado. El nacimiento de mi primera nieta, Sofía, quien llevaba mi nombre, y los ojos brillantes de su madre Gabriela, la apertura de una tercera ubicación de la pastelería que David manejaba casi completamente por sí mismo, liberándome para finalmente tomar unas vacaciones decentes, y la boda de Patricia, quien renovó sus votos con Marco en una ceremonia íntima que celebraba 20 años de matrimonio sólido. En mi cumpleaños número 70, rodeada de 3 generaciones de familia que se amaban genuinamente, sin máscaras ni manipulaciones, levanté mi copa y propuse un brindis que resumía todo lo que había aprendido durante esos años tumultuosos. Brindo por las segundas oportunidades que merecemos cuando aprendemos de nuestros errores, por las gentes se hace purara, madres que están dispuestas a convertirse en guerreras cuando sus hijos están en peligro, por los hijos que tienen el valor de reconstruirse después de ser destrozados, y por las familias que entienden que el amor real no se trata de perfección, sino de estar dispuestos a luchar juntos contra cualquier amenaza que intente destruir lo que hemos construido. Todos brindaron con lágrimas de felicidad y gratitud, mientras la pequeña Sofía reía en los brazos de su padre, sin tener idea de la historia complicada que había precedido su llegada al mundo, y yo me permití finalmente soltar el último residuo de rabia que había guardado contra Lucía, porque mantener ese resentimiento solo me robaría la alegría del presente que tanto había costado construir. La historia de Lucía y su intento de destruir a mi familia eventualmente se convirtió en una leyenda local que Rosa contaba a cualquiera que quisiera escuchar, siempre embelleciendo los detalles y haciéndome parecer más heroica de lo que realmente fui, pero yo dejaba que ella contara su versión porque entendía que a veces las personas necesitan historias de justicia y triunfo para recordarles que el bien puede vencer al mal cuando nos negamos a ser víctimas pasivas. Mi segunda pastelería se convirtió en un punto de reunión para mujeres del barrio que habían enfrentado sus propias batallas contra parejas abusivas o manipuladoras, y aunque yo nunca busqué convertirme en algún tipo de activista o consejera, encontré satisfacción en poder ofrecer un espacio seguro donde estas mujeres podían compartir sus historias mientras disfrutaban de un café y un pedazo de pastel hecho con amor genuino. 10 años después de aquella noche que cambió todo, recibí una última notificación oficial informándome que Lucía había sido liberada de prisión después de cumplir su sentencia completa y que como parte de su libertad condicional tenía prohibido acercarse a cualquier miembro de la familia Ramírez, dentro de un radio de 500 metros, bajo pena de regresar inmediatamente a prisión. Guardé esa notificación junto con la carta de disculpa que nunca mostré a David. Y aunque ocasionalmente me preguntaba qué habría sido de esa mujer que casi destruye a mi hijo, nunca tuve el deseo de buscar respuestas, porque ella ya no era parte de nuestra historia, sino solo una nota al pie de página en el libro mucho más grande de nuestras vidas. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia dolorosa es que el amor de una madre es simultáneamente la fuerza más suave y más feroz del universo, capaz de abrazar con ternura infinita, pero también de convertirse en un escudo de acero impenetrable cuando alguien amenaza a sus hijos, y aunque mi método de exponer a Lucía pudo haber sido poco convencional o incluso cuestionable en algunos aspectos legales, nunca me arrepentiré de haber luchado con todas las herramientas a mi disposición para salvar a mi hijo de un destino que lo habría destruido completamente. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario personal que algún día dejaré como legado para mis nietos, puedo decir con certeza absoluta que valió la pena cada momento de estrés, cada noche sin dormir, cada riesgo calculado que tomé durante esas 2 semanas intensas, porque al final no solo salvé a David, sino que también le enseñé la lección más valiosa que un padre puede dar a un hijo.
que mereces ser amado genuinamente y que nunca debes conformarte con menos de lo que tu corazón realmente necesita. La vida continúa su danza eterna de alegrías y tristezas, de triunfos y desafíos, pero nuestra familia Ramírez emerge de esta prueba de fuego más fuerte, más unida y más consciente de cuán preciosos son los lazos genuinos que nos conectan. Y mientras miro por la ventana de mi pastelería, viendo a David enseñarle a su hija pequeña cómo amasar pan con esas mismas manos que yo le enseñé hace décadas, sé en lo más profundo de mi ser que ganamos esta batalla no solo contra Lucía, sino contra todas las fuerzas del mundo que intentan convencernos de que el amor real es débil, cuando en realidad es la fuente de todo nuestro poder y nuestra valentía. Y si algún día Sofía me pregunta sobre la historia de su padre y la mujer mala que intentó hacerle daño, le diré exactamente lo que su padre me dijo hace años, que las mejores lecciones a veces vienen de las experiencias más dolorosas, que la familia genuina siempre luchará por protegerte y que nunca debe permitir que nadie la trate como menos de lo que vale, porque ella es una Ramírez, y nosotros no nos rendimos ni nos dejamos manipular, ni aceptamos el maltrato disfrazado de amor. Esta es mi historia. La historia de cómo una madre pastelera de 64 años se convirtió en detective, estratega y justiciera para salvar a su hijo de una estafadora profesional, y aunque probablemente nunca ganaré premios ni reconocimientos oficiales por lo que hice, tengo algo mucho más valioso: la paz de saber que cuando el momento crítico llegó y mi hijo me necesitaba más que nunca, no dudé ni un segundo en hacer todo lo necesario para protegerlo, y esa es la única medalla que cualquier madre realmente necesita.